Lynn y mi hermana en el anuncio. Estamos iniciando con el mes del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor por eso. Yo agradezco al Señor porque me dé la oportunidad de hablarle a la iglesia acerca del Espíritu Santo. Y mi alegría se basa en el hecho de tener la oportunidad no solamente de aprender acerca del Espíritu Santo, sino también a aprovechar la ocasión para decir que no es el Espíritu Santo. Creo que entre tantas cosas que se han manipulado durante los tiempos, una de estas cosas ha sido también el Espíritu Santo. Y nosotros quisiéramos aprovechar esta ocasión entonces para decir muchas cosas que uno tiene pendiente que decir y que como iglesia nosotros tenemos que aprender en estos tiempos. Así que le agradezco al Señor por brindarme esta oportunidad. Vamos a estar tocando diferentes temas relacionados al Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo se le conoce como la tercera persona de la Santa Trinidad. Y el hecho de que se le nombre como tercera persona no quiere decir que tiene un tercer lugar. ¿Sí me explico? Sino que hay un orden para decir las cosas y no podemos nombrarlos a los tres al mismo tiempo, a menos que digamos la Santa Trinidad. Así que el hecho de que digamos tercera persona no es que tiene una menor categoría o que está en tercer lugar, porque cuando uno pone las cosas en orden, tú dices, bueno, para mí el primer lugar es esto, en segundo lugar es esto y en tercer lugar es tal cosa. Cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, no estamos hablando de que tenga una categoría menor o que seas menos Dios o que tenga una menor importancia cuando hablamos de las otras dos personas de la Trinidad, que en este caso es el Padre y es el Hijo, ¿ok? Pero le conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Se le conoce como el Espíritu del Señor, se le conoce como el Espíritu de Jehová, se le conoce como el Espíritu de Dios, se le conoce también como el Consolador, o lo podemos encontrar en las Escrituras solo con la palabra el Espíritu con E mayúscula. Cada vez que usted encuentre en la Escritura Espíritu con mayúscula, a menos que esté después de un punto y está hablando del Espíritu de una persona, lógicamente al iniciar la palabra, cualquier palabra después de un punto inicia con mayúscula. Pero cuando estás leyendo un texto, un pasaje que no tiene punto, ni coma, ni nada, y aparece la palabra Espíritu en mayúscula sola, se está refiriendo entonces al Espíritu del Señor, ¿ok? Entonces, nosotros le conocemos de esta manera. Nosotros llamamos a Dios Padre, llamamos a Dios Hijo y llamamos a Dios Espíritu Santo, ¿ok? ¿Estamos claros hasta allí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora fíjese algo. La verdad es que el Espíritu Santo tiene una participación desde la creación. En Génesis, y vamos a leer muchos pasajes bíblicos, yo quiero que usted por favor tenga allí para que los anote, si quiere tener su Biblia abierta, téngala abierta, pero vamos a leer muchos pasajes bíblicos acerca del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos acerca de la creación, vemos su participación en la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hagamos una pausa ahí. Cuando dice en el principio creó Dios, allí la palabra Dios la palabra que se traduce es Elohim. Y cuando hablamos de Elohim, la palabra hebrea que se traduce como Elohim, estamos hablando de Dios en plural. Cuando termina en IM es plural en el hebreo. Así que estaría diciendo algo así: en el principio creó dioses los cielos y la tierra. ¿Ok? Está hablando en Dios en plural. Y se supone que si está hablando en Dios en plural es porque estamos hablando de la Trinidad del Señor. ¿Ok? En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero ahora vemos una participación muy peculiar del Espíritu Santo. ¿Qué hacía? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí vemos entonces desde el principio
la participación del Espíritu Santo en la creación, así como Cristo participó de la creación, lo que dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y lógicamente la participación del Padre. También dice Génesis 1:26, para nosotros argumentar la participación del Espíritu Santo desde el principio, encontramos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué no dijo Dios? Y dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. ¿Por qué no dice en singular, voy a hacer al hombre a mi imagen? ¿Por qué no lo dice? Porque había más de uno. ¿Ok? Había más de uno. Entonces, fíjese. Entonces dijo en singular, Dios, hagamos en plural. Está claro. Dios, que es uno, está constituido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que allí está el Espíritu Santo participando cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en la bestia, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre ella, sobre la tierra. También cuando el hombre peca, encontramos la misma conversación allí de Dios Trino. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Hay algunos que buscan de decir, no, pero es que ahí está hablando acerca de los ángeles, está hablando con los ángeles. O sea, ¿los ángeles son iguales a Dios entonces? No. Así que ese argumento se cae porque lo que Dios está diciendo, dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dijo, he aquí ahora el hombre es como yo, porque conoce el bien y el mal, sino como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Menos mal que lo quitaron. Sí, porque si los seres humanos somos tan terribles, vivimos nada más 80 años, y ven a decir una persona tan malvada como nosotros vivir tanto tiempo sobre esta tierra. Menos mal, ¿verdad que sí? Sí, uno no dice, Señor, por favor, llévatelo. O te lo mandamos para allá. Ok. Vemos al Espíritu Santo capacitando personas para trabajar en la obra del tabernáculo y todo lo relacionado al culto en el desierto por mandato de Dios a Moisés. Es una cosa interesante, Éxodo 35, 30 al 33, dice así, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Y en qué lo llenó del Espíritu de Dios? ¿En qué? Si no lo tiene, yo se lo voy a leer. En sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y obra de madera, y para trabajar en toda labor ingeniosa. Fíjense que el Espíritu Santo llenó, en este caso a Bezaleel. ¿Para qué lo llenó? Pregúntale que está a su lado, pregúntale que está a su lado allí. Pregúntele, por favor, que no se me queden dormidos. Te dice, pastor, que un mensaje más inspirador. Por favor, ayúdenme usted a inspirar que está a su lado, pellizquelo en el nombre de Jesucristo. Dígale, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí, están aquí? Ok, no me hagan sentir solo aquí. Quiero saber que están conmigo. ¿Saben? No está mal cuando usted ore y dice, Señor, dame sabiduría, no está mal. Señor, dame inteligencia. Cuando usted vaya a hacer una labor, ore, Señor, bendice mis manos, Espíritu Santo, dame inteligencia, sabiduría para hacer esto, que esto sea para la gloria de Dios. Amén. Pero vemos al Espíritu Santo que los capacitó para trabajar. Hay gente que usted dice, wow, esta persona es muy inteligente, eso tiene que ser un don de Dios sobre su vida, para que pueda elaborar tantas cosas tan ingeniosas. También vemos, lo encontramos al Espíritu Santo manifestándose sobre varias personas para llenarle de valor, para inspirarlos, profetizar, darle fuerza, ¿ok? Y se le describe siempre con las palabras previas del Espíritu de Dios sobre estas personas. Por ejemplo, sobre Balaam. Israel estaba en el desierto. Balac quería que Balaam maldijera a Israel que estaba en el desierto. Mandó a buscar a Balaam
que era como una especie de adivino, una cosa así más o menos. Lo manda a llamar y le dice: quiero que me maldigas a esta gente que viene en camino, que está allí en el desierto. Cuando Balaam ve a Israel en el desierto, dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Balaam y en lugar de maldecir, entonces bendecía. Así que en este caso vino sobre Balaam, ¿para qué? Para bendecir, para cambiar la maldición en bendición. Número 24:2 para que lo anote. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él y abrió su boca. Este lee el contexto del pasaje, y siempre había la boca para bendecir, para profetizar bendición sobre el pueblo de Israel. Sobre Saúl, para transformarlo y para inspirarlo y actuar con valentía. Primera de Samuel 10:10. Saúl se sentía tan temeroso que cuando lo llamaron para que fuera ungido como rey, dice que se escondió, no lo conseguían. Dice: realmente Dios dijo que era este hombre, porque no está entre nosotros. Dice que estaba escondido detrás del bagaje. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre su vida, lo transformó. Veamos. Dice así: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquel que era tímido comenzó a hablar y comenzó a profetizar y comenzó a hacer muchas cosas. Primera de Samuel 11:6. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Aquí estamos hablando de una ira santa, ¿no? No estamos hablando de una que era iracundo, sino está hablando de ese ardor que usted siente cuando ve una injusticia. Si le ha pasado y usted siente que se enardece por dentro y dice: esto no está bien lo que está sucediendo. Y usted puede sentir alguna inspiración para hacer algo, como cuando Jesús entró al templo, vio todo lo que estaba sucediendo y dice la Biblia que volcó las mesas. Hablamos de la ira santa, la ira que vino sobre él para cumplir con el propósito de Dios, esa inspiración sobre la vida de Saúl. Sobre Azarías, ¿para qué? Para dar un mensaje al pueblo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, y hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también les dejará. Vino para transmitir este mensaje. Vino también sobre Zacarías. Vino también sobre Zacarías para exhortar al pueblo. Segunda de Corintios 24:20. Segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, que estaba una especie de tarima, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os ha abandonado. Sobre Ezequiel vino el Espíritu Santo en varias ocasiones. ¿Para qué? Para mostrar visiones futuras. Ezequiel entraba en una especie de trance, y era llevado por el Espíritu a diferentes lugares para ver las visiones que el Señor le estaba mostrando. Leamos una de ellas, Ezequiel 11:24. Luego me levantó el Espíritu. Fíjese que aquí no dice antes ni Espíritu de Dios, ni Espíritu del Señor, ni Espíritu de Jehová, ni Espíritu Santo, sino solamente Espíritu, pero con E mayúscula, para que vea lo que le estaba diciendo ahorita, que no hay un punto antes ni nada, pero está en mayúscula porque está hablando acerca de Dios, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo como Dios. Y se me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos y a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Sansón, ¿conocemos a Sansón? ¿De dónde provenía la fuerza de Sansón? Del Espíritu Santo. Jueces 13:25. Este es un pasaje, pero vamos a leer otros pasajes. Usted lo va a encontrar en la Biblia, usted lo puede investigar, y hay muchos otros pasajes. Jueces 13:25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En este caso, a manifestarse sobre Sansón en estos lugares. Usted va a encontrar, por ejemplo, Sansón
que vino el Espíritu de Dios con él, con poder, cuando lo tenían amarrado con no sé cuántas sogas y todo lo demás, y era tanta la fuerza que las rompía como que si fuese un hilo quemado. Una fuerza tan impresionante como arrancar las puertas de una ciudad con sus cimientos y todo, echársela al hombro y subir una montaña y colocarlas arriba de esa montaña. Una fuerza tan impresionante como para matar un león con sus propias manos. Era un hombre que tenía una fuerza sobrehumana y sobrenatural. Y esa fuerza venía ¿de quién? Del Espíritu Santo. En una ocasión, lógicamente, vino sobre él con esta fuerza. ¿Para qué? Para liberar a Israel de los enemigos del Señor, de los enemigos de Israel. Era una guerra, en este caso, física, ¿ok? Era una batalla física. Y en una ocasión de estas inspiraciones de fuerza, con una quijada de un burro, mató a 300 personas, o 600. No me acuerdo. Búsquelo como tarea. Creo que fueron 600 con una quijada de un burro. Alguien decía, ¿cuántos serían con el burro completo? Si hubiese usado el burro completo. Solo con la quijada fueron 600 por lo menos. ¿Cuántas? 300. 300. Fueron 300. 300 como la quijada de un burro. Bueno, y así te va a encontrar mucho, tanto que derribó el templo de los dioses paganos, de los filisteos, apoyándose sobre las columnas, después de haber venido juicio sobre él por su mala conducta, por su mal carácter, y murió lógicamente con ellos. ¿Sabe? Alguien puede decir, oye, fíjese todo lo que hemos visto de las manifestaciones del Espíritu Santo, y hay muchas otras más. Pero vemos el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice así. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oye, alguien dice, bueno, este es el tiempo del Espíritu Santo, este es el tiempo, se ha enseñado, para el tiempo de la iglesia. Jesús partió y dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Entonces, como Cristo se fue, vino el Espíritu Santo y está con nosotros. Amén. Está en este lugar, está aquí con nosotros. Pero también lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los profetas que hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Dígale que está a su lado, por el Espíritu Santo. Ayúdenme. Mil filisteos con la quijada. Fueron mil. Bueno, fueron bastantes. Sí, fueron muchos. Sí, bueno, dice que todos los profetas hablaron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que ¿estaba presente o no estaba presente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sí, estuvo presente en todo el Antiguo Testamento, cuando Moisés, cuando los reyes, cuando los profetas crearon ese tiempo, allí estaba el Espíritu de Dios solo, que se manifestaba de forma muy particular, es decir, sobre personas en particular. No había venido el Espíritu Santo para permanecer con nosotros como gloria a Dios, porque en este tiempo puede permanecer sobre su iglesia. Amén. Puede estar con nosotros. Fíjense algo. Cuando David pecó, es interesante que en la petición que David hace, en su oración de arrepentimiento, él no dice, y no quites de mí el reino que me has entregado. Él no dijo, y no quites de mí las riquezas por causa de mi pecado. ¿Qué fue lo que dijo David? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. David había probado la dulzura del Espíritu Santo. Sabía que era tener comunión con el Espíritu Santo. Y sabía que era que el Espíritu Santo se apartara de él. Nosotros encontramos en el caso de Saúl, dice la Biblia, que el Espíritu del Señor se apartó ¿de quién? De Saúl. ¿Qué pasó con Saúl después que el Espíritu de Dios se apartó de él? Le atormentaba un espíritu maligno. Pero empezó a manifestarse ¿sobre quién? Sobre David. Por eso cuando David peca, entre las súplicas que le dice al Señor, le dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa fue
su oración, la oración de su arrepentimiento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vamos a ver por lo menos los 4 evangelios, o los evangelios nada más rapidito, especialmente sobre la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo manifestarse de diferentes formas, pero vamos a ver en este caso Jesús y el Espíritu Santo. Diga conmigo, Jesús y el Espíritu Santo. Por ejemplo, María concibió por obra ¿hacia de quién? Esto es precioso, ¿verdad que sí? Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. No hay más nada que añadir ni nada que quitar, nada, fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase con él, se halló que había concebido del Espíritu Santo, siendo virgen, cosa hermosa. Juan el Bautista presentó a Jesús como ¿quién? Él dijo: a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué hará él? Yo le dije el texto en Mateo 3:11, dice: Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo presentó Juan el Bautista a Jesús? Como el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús al ser bautizado, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y permanecía sobre él. ¿Okay? Entonces, la señal que iba a tener Juan el Bautista sobre, en este caso, Jesús, que era el elegido, era que el Espíritu Santo descendería sobre él. Y vemos allí al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y permaneciendo sobre él. Ahora es interesante que sobre Jesús descendió como una paloma. ¿Por qué? Porque sobre Jesús no había nada que consumir. No descendió como fuego, no descendió como un trueno, no descendió con fuerza, sino como una paloma apacible. Y así es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso descendió de esa forma. No había nada que consumir con fuego en la vida de Jesús, porque era santo. Amén. Mateo 4 nos habla de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces la gente dice: bueno, Jesús y alguien por allí que dijo, no quiero decir quién, pero alguien que dijo por allí que el diablo llevó a Jesús al desierto. No, no fue el diablo que llevó a Jesús al desierto. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu en mayúscula. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Ciertamente nosotros debemos decir: Señor, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Pero Dios nos va a llevar muchas veces a situaciones que nos ponen en tentación, para que nosotros podamos ser probados. Y Jesús fue llevado para ser probado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús inicia su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y yo me leo bastante textos bíblicos, ¿no? Porque es el mensaje introductorio. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Cómo regresó Jesús? Cuando vino del desierto, ¿cómo regresó? ¿En qué? En el poder del Espíritu. La profecía de Isaías se cumple en Cristo al ser ungido por el Espíritu Santo. Lucas 4:17-21, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién estaba el Espíritu del Señor? Sobre Jesús. Se cumplió la profecía y el Espíritu de Dios estaba sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo como el Consolador, a quien el Padre enviaría en su nombre, Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, ¿cómo se le llama también el Espíritu Santo? Consolador, nos consuela. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nos consuela. ¿Qué más hace? Nos enseña. Nos enseña el Espíritu Santo todas las cosas. Y también nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría ¿para qué vendría el Espíritu Santo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuche, sin el Espíritu Santo no hay conversión. Me ha costado entender esto. Pero tenemos que saber que no somos el Espíritu Santo. Podemos exhortar, animar, enseñar, no sé qué más hacer, pero finalmente quien convence de pecado, de justicia y de juicio, según dijo Jesús, ¿es quién? El Espíritu Santo. No hay conversión sin el Espíritu Santo. Si te convertiste al Señor es porque el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Y finalmente, Jesús, al darnos la gran comisión, dijo: por tanto, id y predicar, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de Él y del Espíritu Santo. Y las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo fueron las siguientes, y terminó con esto. La semana que viene continuamos con el libro de los Hechos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo? Hechos 1, del 4 al 5. Les dijo: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese fue el consejo de Jesús, y es el consejo del Señor para nosotros hoy día. Antes de cualquier labor, antes de cualquier enseñanza, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Amén. Que venga con poder sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos del Señor. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos entonces con el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva. Vamos a estar de pie, vamos a orar un momento. Hemos escuchado muchas cosas que hizo el Espíritu Santo, muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí y no sé cómo haya sido su experiencia con el Espíritu Santo hasta el día de hoy, pero yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y en la quietud de su corazón, quizás usted tenga pensamientos en este momento que le distraen, que le causan perturbación, distracción, carga, angustia, no sé. Pero trate de guardar silencio interiormente ante el Espíritu de Dios, ante el Espíritu Santo. Y allí en su corazón, trate de estar quieto. Trate de estar quieto y dígale: Espíritu Santo, aquieta
mi vida. Sabes, muchas veces queremos orar al Espíritu Santo o pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo, y